Bueno, ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Empezamos entonces formalmente esta clase abierta, en donde tenemos como invitada a la doctora Bárbara Couto, que es la decana del Instituto del Conurbano, que nos va a acompañar particularmente conversando sobre el periodo que nos convoca en la clase de hoy, que es el periodo 2003-2015. Y específicamente en ese periodo donde vamos a trabajar sobre la experiencia de los gobiernos del Estado y la administración pública durante el kirchnerismo, Bárbara va a poner el foco en la relación entre actores estatales y sociales, en particular con un conjunto de actividades productivas, empresarias, que fue foco de interés de su tesis de doctorado. Vamos a comenzar con la exposición y Bárbara, cuando quieras compartir pantalla. Bueno, ¿cómo están? Un gusto enorme, muchas gracias, Caro, por la invitación. Este, Me genera, mucho placer poder compartir los resultados de mi tesis con los estudiantes de la asignatura, de la cual fui docente, y soy docente de la licenciatura en Administración Pública, soy socióloga de base, así que se van a dar cuenta por los sesgos y los intereses que atraviesan la tesis y el enfoque sociológico que atraviesa todo el tiempo los resultados y la forma de abordar el problema de la relación con los empresarios es bien sociológica. Así que es un gusto muy grande, por supuesto que todo lo que me quieran preguntar, no me molestan las interrupciones, voy a hacer alguna pausa entre algunas diapositivas para ver si me están siguiendo, si tienen alguna duda, pero no hay ningún problema que me interrumpan. Bueno, y como estamos en un día muy particular, porque es un día de paro, remarcamos ahí con Carolina que era una clase abierta en el marco de un plan de lucha y me parecía importante también poder poner el contrapunto entre este periodo kirchnerista y el periodo actual, pensando, en un abordaje comparativo. Siempre es importante el enfoque comparado porque nos permite, arrojar luz sobre los procesos pasados y también sobre el presente. Si bien estamos atravesándolo actualmente y entonces al no tener demasiada perspectiva histórica, muchos de los procesos actuales a veces no se perciben con mucha claridad, sí hay algunos rasgos que podemos analizar en perspectiva comparada, pensando en el rol del Estado, en la relación con los empresarios, en particular con los industriales, y cómo podemos imaginar ahí un modelo, ¿no? ¿Cuál era ese modelo que podríamos caracterizar en los gobiernos kirchneristas y cuáles, si pudiéramos arriesgar algunos rasgos del modelo actual, cómo podríamos caracterizarlo? Así que les comparto pantalla, me dicen si se ve bien. Sí, Barbie, se ve perfecto. Voy a poner la función de presentación que a veces en el Meet a veces se cuelga y cuando ustedes vean que yo digo que paso y no pasa, me avisan. Dale, ningún problema. Bueno, ahí está como la carátula, ahí está un poco el título de la tesis, que tiene que ver con el Estado, los empresarios y el proceso de industrialización en Argentina entre 2003 y el 2015. Ahí tomé, digamos, algunos disparadores del texto que ustedes tienen para la clase de hoy, del Aguado, Duca y Cao, digamos, en donde pone el foco en las ideas, ¿no? Y dice, que se produce con una especie de Big Bang paradigmático post-crisis del 2001, ¿no? Es como si estallara el consenso en torno a las reformas neoliberales, al consenso neoliberal, pero al mismo tiempo, cuesta todo el tiempo definir un modelo o un conjunto de ideas que rigen el periodo posterior. Y esto se nota porque durante muchos años, durante el kirchnerismo, todos escuchábamos hablar o referíamos a la posconvertibilidad, ¿no? Y eso da cuenta de una dificultad para poder ponerle algunas etiquetas al periodo kirchnerista. Ahí los autores hablan
Por un lado, Mari, no está pasando, frente... estás en la carátula, por las dudas. Ah, mira, sí, no, pasé ya. ¿Ves Ahí que está. No sé si por está en modo algún presentación. motivo... Está en modo presentación porque nosotros vemos al costado las diapos. No, Por yo eso. pongo, ahí está en modo presentación. ¿No pasan? Ahí pasaste ya a la próxima, no, estás en... Sí, sí, ves que es el Estás Meet. en la 2 ahora. En la 2 sí, estamos en la 2. Sí, ¿En bueno, la 2 ahí estás? está Sí. donde dice Cao y la Guadoduca. Sí, sí, perfecto. Bueno, bueno, yo les aviso y me van diciendo. A ver, como los autores hablan de estas de fases, ¿no? Estas fases que van atravesando la historia argentina en relación a las ideas, ¿no? Hay varias fases en la historia argentina que proponen procesos de reformas estructurales, algunas fases que proponen un esquema más desarrollista y otras, como el periodo kirchnerista, más de tinte nacional y popular. Pero esto, por supuesto, no es lineal y muchas veces se complementan elementos de diferentes fases o con rasgos más político-ideológicos e institucionales que van combinando distintas aristas. Eh, Leo la parte derecha de la diapositiva, lo que yo creo que de alguna manera nos permite caracterizar un modelo y que es como, decíamos, bueno, si quisiéramos caracterizar el modelo actual, ¿qué tendríamos que mirar? Bueno, yo creo que un poco es la relación entre el capital nacional y el extranjero, es decir, qué espacio se le da al capital extranjero, por qué medios, si es a través de no sé, el libre movimiento de capitales, si es a través de un proceso de endeudamiento más sistemático, si se promueve algunas medidas proteccionistas del capital nacional, después cómo se da la relación entre el capital y el trabajo, es decir, cómo intermedia ahí diferentes arreglos institucionales que definen la relación entre las empresas y los sindicatos. Por otro lado, ¿en qué medida el Estado se mete a regular, se propone regular y disciplinar al capital? Después vamos a ver qué significa disciplinar al capital. ¿En qué medida el Estado se propone regular el trabajo o desregularlo, ¿no? Esas son de alguna manera para mí las dimensiones que te permiten definir a grandes rasgos un modelo de desarrollo o un modelo de crecimiento o un modelo neoliberal de desregulación. Bueno, siempre las etiquetas, por supuesto, son estilizaciones que uno hace que deja fuera algunos componentes, pero sí nos permiten entender con mayor claridad las características del modelo. Bueno, sigo en la misma diapo, pero ahí los autores se preguntan sobre el rol del Estado en la sociedad y de ese rol, qué modelo de gestión de la administración pública se deriva, ¿no? Y ahí en ese sentido mi mirada sobre la relación entre el Estado y los empresarios busca justamente eso, analizar las características político-institucionales y socioeconómicas del proceso de industrialización propiciado entre el 2003 y el 2015. Yo ahí hablo de proceso de industrialización más que de modelo de industrialización, y eso es adrede porque algo que uno define como un modelo es algo que está desde el día uno explicitado, digamos, en una plataforma electoral, en un plan de desarrollo, en un plan estratégico, algo que uno ve, digamos, cuando una gestión o un gobierno lo define explícitamente. Acá es como que el proceso de industrialización va apareciendo, va emergiendo, va apareciendo en los discursos. Recién es hacia el 2011 2010 empieza a armar un plan de desarrollo industrial, el plan estratégico industrial, es más hacia el 2011, es casi iniciando el tercer periodo kirchnerista. Por eso yo hablo de proceso de industrialización. Sí, desde el día uno, el kirchnerismo en sus discursos se muestra muy nostálgico con todo el proceso sustitutivo de importaciones. Entonces, cuando enuncia un modelo, enuncia el proceso sustitutivo, no enuncia el desarrollismo, no evoca amorosamente el proceso de reformas estructurales, sino todo lo contrario, ¿no? Dice, bueno, el proceso el modelo de la convertibilidad fue desindustrializador, bueno, siempre con una connotación fuertemente crítica, pero sí evoca con nostalgia el proceso sustitutivo como un proceso que aglutinó un conjunto de actores en torno a un esquema más nacional y popular, con una fuerte base en los sindicatos.
Pero cuando habla de proceso de industrialización y de modelo sustitutivo, habla de las empresas. A veces enuncia las empresas desde un lugar también este, nostálgico, es como que dice, ¿dónde está la burguesía nacional? Y a veces habla de las empresas como, como buscadoras de renta simplemente, como maximizadoras de beneficio, con un tono un poco más, si se quiere, despectivo, ¿no? Esto es algo más típico que de una característica típica quizás del peronismo clásico, ¿no? El peronismo que fue en la historia argentina un impulsor muy férreo de la industria y sobre todo de la industrialización de base, y al mismo tiempo tuvo una relación súper conflictiva con los industriales. Esto es algo que para mí es muy significativo, porque después vamos a ver, voy a traer algunos ejemplos de otros países, y esto es una característica muy argentina. Eh, digamos, quizás si uno mira en la historia, el esquema desarrollista de Frondizi o el esquema desarrollista de Onganía, que bueno, uno con democracia y el otro con un régimen semidemocrático o más con rasgos dictatoriales, digamos, tuvieron una relación un poco más amigable, un poco más de cercanía, de sintonía con los sectores empresarios. Pero bueno, el kirchnerismo en ese sentido se mantuvo en una posición compleja, por decirlo de algún modo, con un tratamiento al capital extranjero muy amigable, eh, es decir, buscando atraer inversión extranjera directa, y con un tratamiento, digamos, a los organismos financieros como el FMI muy, muy conflictiva, digamos, ¿no? Muy en la confrontación, entonces distinguiendo ahí el capital financiero del capital de la inversión directa, ¿no? Ahí se generó entonces un vínculo complejo, que lo podemos llamar, y que buscó ponderar, jerarquizar a la industria, pero en una relación también bastante heterogénea, digamos, o que fue cambiando y que fue bastante dinámica a lo largo de los tres periodos en la relación puntualmente con los industriales. Hay algo que, digamos, que a mí digamos, me sirve mucho para pensar, que es el término, este concepto que traen Offe y O'Connor, que son autores neomarxistas de los años 70, cuando el Estado estaba atravesando una crisis muy profunda y se venían las reformas neoliberales en todo el mundo. El marxismo trajo ahí, digamos, puso sobre la mesa esta idea de tensión y de contradicción permanente en el sistema capitalista entre la función de acumulación y la función de legitimación que tiene el Estado, ¿no? Que seguramente ustedes en la administración pública lo vieron en alguna asignatura, pero que bueno, que yo creo que esto clarifica mucho cuando uno analiza la relación entre los gobiernos kirchneristas y la sociedad, y en particular los empresarios, y en particular los industriales. Yo creo que esta idea de tensión estuvo muy fuertemente presente, porque una de las, digamos, de las conclusiones que yo voy a llegar, digamos, en la tesis es que el kirchnerismo tuvo un rol muy activo en el desarrollo, en la jerarquización de la industria, pero cada vez más fue incorporando nuevas regulaciones sobre diferentes aspectos de la vida industrial, de las condiciones de reproducción de diferentes sectores de la industria, que al mismo tiempo que buscaban mejorar las condiciones hacia el interior de las cadenas productivas, es decir, por ejemplo, entre la relación entre las grandes y las pequeñas, o entre la relación de las cadenas de proveedores, por ejemplo, los proveedores metalúrgicos dentro de la cadena siderúrgica, y así, bueno, cuando se quiso meter en las regulaciones, lo hizo siempre de una manera muy conflictiva, poco negociada, y esto, digamos, ahora les voy a contar bien cómo fue mi trabajo de campo, pero esto generó muchas tensiones en la función de acumulación, ¿no? Y de a poquito, esas regulaciones más otras que ya vamos a ver, por ejemplo, no sé, el cepo, los controles de cambio, las regulaciones comerciales, etcétera, que se fueron solapando y que fueron generando un conjunto de capas geológicas muy densas de regulación, fueron retrayendo la acumulación, es decir, el rol de los empresarios de acumular, de invertir, etcétera, de a poquito se fue como retrayendo por muchos motivos, no solamente por las regulaciones del Estado, pero sí
digamos, lo que pasó cuando uno ve el balance de los 3 periodos es que en la priorización siempre los gobiernos tienen que priorizar en el abanico de objetivos que se plantean, de alguna manera la función de legitimación estuvo definitivamente más jerarquizada en el gobierno kirchnerista en los 3 periodos, sobre todo, digamos, entre el segundo y el tercero, eso se ve más. Y eso hace que, bueno, que lo que se procuró fue, por ejemplo, mejorar las condiciones de negociación de los sindicatos y en muchos casos, bueno, subordinar las negociaciones o ir al conflicto con actores del sector empresario. Entonces ahí en la tensión entre acumulación y legitimación y o distribución, ¿no? Políticas más de orden distributiva, bueno, se ponderó el segundo de estos términos. Paso a la siguiente diapo. ¿Ves? A mí no me pasa. ¿Querés cualquier cosa, Barbie, que si me lo compartís, lo puedo compartir yo y te libero del... Bueno, a ver, espera que te lo comparto acá por WhatsApp y... Tengo abierto el ¿A vos WhatsApp. no te pasa eso? Quizás es mi compu. No, a veces pasa, depende cómo se comparte. A veces pasa en el Meet, pasa en el Zoom. Sí, quizás lo tendría que poner como pestaña más que como ventana. Bueno, A veces es más fácil si uno lo pone como pestaña del propio Meet, del propio Chrome. claro, quizás. Eso a veces es Igual más ahí te lo sencillo. mandé. A ver. Ahí está. Ahí lo estoy descargando ya. A ver, intento yo. Espera, la tengo que abrir primero, si no, no me la toma. Si no, abro la que tengo acá en el Chrome y que me quedó alguna diapo medio desactualizada, pero no pasa nada. Ahí está abriendo y ya lo... Dale, dale, no hay problema. Ahí va, ¿eh? No sé por qué no lo muestra rápido en la ventana. Y ya lo tengo abierto. Debería permitirme... Es que probé yo con la Dale, pestaña si del querés Chrome. probar con el Meet, porque no sé por qué en la ventana no me aparece. Debería aparecer Sí, y no me aparece. A ver ahora. ¿ese es el mío o el tuyo? No, 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 el tuyo, el tuyo. Ah, bueno. Ahí se ve la segunda diapo. Ahí está, ahí cambió a la tercera. Perfecto. Bien. Bueno, esta es la tapa de la tesis que elegí como portada porque es una foto del 2007, por ahí, que nunca encontré bien quién fue el fotógrafo que la tomó, pero era una inauguración de una planta de techín, ese es Paolo Roca, bueno, y están Néstor Kirchner y Cristina, este, en una actitud, bueno, muy, muy amigable, digamos, ¿no? Después hubo como una serie de eventos que fueron alejando a Techín, es la principal empresa industrial, digamos, de la Argentina, digo principal en términos del peso político que tiene al interior de las entidades empresarias. Este, Techín es una multinacional, digamos que a nivel internacional es Tenaris, es una empresa siderúrgica que exporta tubos de acero sin costura y un montón, y es el principal proveedor al interior de toda la trama industrial de productos siderúrgicos.
Bueno, y Roca es medio como el que maneja todos los hilos de la Unión Industrial Argentina y de varias otras entidades empresarias. La relación entre el gobierno y Techint era amigable hasta que empezaron a pasar una serie de sucesos, entre otros cuando Venezuela nacionaliza una de las empresas de Techint, le pide Paolo Roca intervenir al gobierno argentino para defender a Techint, y bueno, el gobierno argentino no toma cartas en el asunto. Esa fue una de las primeras peleas, pero después se sucedieron otras, que fueron de a poco, bueno, alejando a esta empresa que tiene un rol muy importante en, dentro de la Unión Industrial Argentina. Bueno, a ver, las preguntas que orientaron la investigación es si hay un modelo desarrollista o nacional popular durante el kirchnerismo, qué posiciones asumen los industriales frente a los gobiernos kirchneristas en torno al proyecto industrializador, porque esto a mí siempre me llamó la atención, ¿no? Cómo un gobierno tiene un proyecto industrializador y ese proyecto no es bien recibido por los industriales, es decir, ¿qué pasa ahí que hay un cortocircuito? ¿Qué políticas, intervenciones y mecanismos de articulación se desplegaron hacia la industria desde los 4 campos de intervención que yo trabajo, que son política comercial, comercio interior, comercio exterior, ciencia y tecnología, y el campo específicamente de la política industrial, ¿no? Que eso se desparramó en distintos ministerios, ¿no? Pero yo, bueno, me enfoqué en 3, 4 ministerios o áreas en las cuales se concentraban las principales políticas para el sector. ¿Cuál es el alcance del reacomodamiento de fuerzas sociales producido por las políticas en torno a la industria en dicho periodo? Y acá cuando yo hablo de fuerzas sociales, o sea, van a ver que yo estudio las cámaras empresarias, ahora les voy a mostrar un poquito el mapa de los actores. Siempre la acción política empresaria, la acción corporativa es difícil, digamos, de ver, entonces ahí hay un trabajo que yo hice de entrevistas, por un lado. Bueno, ahí cambié de diapositiva, tenemos el abordaje metodológico, que es eminentemente cualitativo, si bien la tesis tiene un anexo de estadísticas en relación al sector, el foco principal está puesto en un análisis cualitativo, entrevistas a funcionarios públicos de estos ministerios y o secretarías. este, Prácticamente eran todos de primeras y segundas líneas. Pude entrevistar a varios ministros y entrevisté muchos secretarios o subsecretarios. Lo bueno fue que yo hice el trabajo de campo en 2016, es decir, ya no eran funcionarios, habían salido del gobierno, entonces no sentían este, como pudor de contar algunas cosas, o sea, fue un muy buen momento para hacer trabajo de campo. El trabajo de campo lo hice en 2016 y 2017, e incluso esos funcionarios salientes tenían una mirada crítica, autocrítica. este, Así que fue interesante el proceso del trabajo de campo. Eh, Fueron muy receptivos tanto los funcionarios como los empresarios. Ahora les voy a contar, digamos que ahí me costó un poquito más llegar al sector de la alimentación. Yo me enfoqué en 2 sectores de los industriales, ¿no? En los metalúrgicos y en la alimentación, porque, bueno, más o menos entre los dos reúnen casi el 50% del PBI industrial. Al mismo tiempo tienen 2 cámaras empresarias bastante activas, que son ADIMRA y COPAL. ADIMRA es la de los metalúrgicos y COPAL es la de alimentos. Y después, a ver, yo lo que me di cuenta es que era muy diferente la acción corporativa de los empresarios en la UIA respecto de ADIMRA y COPAL, entidades de segundo grado, es decir, que nuclean a otras asociaciones empresarias, respecto de las de primer grado, que son las que están, digamos, con los fierros en el día a día y con los problemas de los empresarios en el día a día. Entonces, ahí, digamos, hice un montón de entrevistas a empresarios de las cámaras de primer grado y también, o sea, es muy heterogéneo. Ahí te das cuenta de que, no sé, dentro, por ejemplo, de los metalúrgicos tenés el sector de maquinaria agrícola que está un poco más ligado, más afín, más en sintonía con el sector agrario y entonces tiene una mirada más
más liberal, si se quiere, y después otros como, este, como Cadiel o como Cipivic, que son los que producen bienes de capital, que están más ligados a los procesos de industrialización que promueve el Estado, entonces están mucho más embebidos de una lógica de política industrial más activa. Entonces, bueno, lo mismo en Copal. Copal no me dio entrevistas, o sea, no directamente me dijeron que no me iban a dar entrevistas. Intenté entrar por todos los lugares que pude y no hubo caso. Entonces después yo seguí una estrategia de mirar hacia adentro de Copal, miré a los exportadores de carne, miré a CEPA, que es la Cámara Productora Avícola de Pollos, que es más afín, si se quiere, al kirchnerismo. Y después miré la Cámara de Lácteos, ¿no? Los lácteos se agrupan en los grandes y los pequeños. SIL es la de los grandes, Centro de Industriales Lácteos, y APIMEL, creo que se llama, es la Cámara de las Pymes Lácteas. Entonces, bueno, con ese panorama es como que me aseguré de tener una variedad importante de miradas. Fue muy interesante, la verdad, poder ver la heterogeneidad de posiciones y ahí poder hacer una sistematización de qué cosas hay en común y en qué cosas los industriales de los distintos sectores coinciden y qué cuestiones aparecen como rasgos más identitarios de la idiosincrasia empresaria y qué cosas aparecen como, bueno, como críticas en una perspectiva histórica muy interesante, ¿no? Este, bueno, a ver, yo simplemente esto se los digo porque me parece, no sé, ilustrativo, que puede ser gráfico y les puede interesar para el futuro cuando estén en posición de hacer alguna tesis o de maestría o de doctorado. El enfoque comparativo está presente en toda la tesis, o sea, yo lo que busqué con las entrevistas es cubrir todo el periodo, es decir, tener referentes en los 4 campos de política en los 12 años de política kirchnerista. Busqué tener una representatividad en los organismos en relación al peso que tenían los instrumentos. Y después también, o sea, hice una mirada comparativa también entre las distintas áreas, es decir, para ver qué capacidades estatales se generaban en las áreas, qué autonomía se generaba, tenía el gobierno en cada una de esas áreas, qué fuerza tenía con esos instrumentos, y también hice una comparación entre los dos sectores. Entonces, bueno, qué receptividad, qué posiciones asumieron esos empresarios metalúrgicos y de la alimentación a lo largo de ese periodo. Entonces la mirada comparativa estuvo como todo el tiempo presente para poder, bueno, llegar a algunas conclusiones. Los debates teóricos que yo traje, digamos, a la tesis, por un lado, tienen que ver con la discusión sobre los modelos de desarrollo industrial tardío. Hay toda una literatura que abordó sobre América Latina y sobre el sudeste asiático. Alemania fue digamos, la primer potencia actual que se inscribió en un trabajo de Gerschenkron sobre el desarrollo tardío, ¿no? Inglaterra se había desarrollado tempranamente y Gerschenkron dice, bueno, Alemania se desarrolló tardíamente con un fuerte rol del Estado. Bueno, los enfoques en los años 80 y en los años 90, los trabajos sobre desarrollo tardío ponen el foco en América Latina y en Asia, y ahí es la literatura para mí más interesante para pensar en autonomía relativa del Estado en pos de los procesos de desarrollo. Es decir, cómo los gobiernos logran conducir ciertos procesos de desarrollo y cómo otros no lo logran. Y eso es interesante porque eh, ahí durante mucho tiempo se dijo, bueno, los que lo lograron fueron los que hicieron, los que exportaron, y los que no lo lograron fueron los que se quedaron en un proyecto sustitutivo o que no lograron salir de la fase sustitutiva y pasar a la fase exportadora. Hay unas discusiones súper interesantes que no me meto ahora porque nos vamos a desenfocar. Este, También esos trabajos estuvieron atravesados por todo, bueno, Evans, Amsden, son autores que trabajaron el tema de la autonomía enraizada y dijeron, bueno, a ver, donde funcionó, ellos vieron que hubo autonomía enraizada, es decir, no hay un aislamiento del Estado en relación con los empresarios, sino que lo que hacen es sentarse a negociar
qué proceso de desarrollo, qué modelo de desarrollo, con qué herramientas, con qué objetivos, con qué metas. Bueno, la autonomía enraizada supone una imbricación muy fuerte entre los actores económicos y los actores políticos para poder conducir ese proceso. La idea de disciplinamiento y reciprocidad, que está más presente en Amsten, es fundamental porque, digamos, ahí hay un contrapunto muy fuerte entre distintas experiencias históricas en distintos países, en donde Amsten dice, bueno, lo que caracterizó, por ejemplo, al sudeste asiático es el disciplinamiento, o sea, el gobierno surcoreano ponía un conjunto de metas y si las empresas no cumplían esas metas, le quitaba los subsidios, no le conseguía mercados externos para colocar sus productos, las desfinanciaba, bueno, y lo mismo la reciprocidad, es decir, la reciprocidad lo que plantea es si el Estado va a gastar un montón de recursos en promover ciertos sectores, esas protecciones tienen que ser temporales, es decir, no permanentes, y tienen que estar atadas a metas y a un conjunto y a reciprocidad. ¿Reciprocidad qué podría ser? Bueno, a ver, yo te subsidio, pero vos, en vez de tener una tasa de inversión o de reinversión del 20% como venís teniendo, tenés que garantizar una tasa del 30, del 40. Si vos tenés un empleo del orden de, no sé, vos me aportás el 3% al empleo industrial, bueno, quiero que me aportes el 5%. Si ven, bueno, reciprocidad en ese sentido, establecer un conjunto de parámetros en donde el Estado no solamente pone algunas pautas, las acuerda con el sector, sino que después tiene la capacidad para monitorear y si eso no sucede, poder tener alguna represalia, alguna multa, algo, es decir, porque lo que ocurre sistemáticamente en Argentina es que se establecen esos acuerdos, se establecen las pautas, se establecen las metas, pero después esas protecciones que eran transitorias se convierten en permanentes y esas innovaciones que se prometen no suceden y esas exportaciones lo mismo, ¿no? Bueno, después acá, esto tampoco me meto mucho, pero el enfoque siempre está en un plano micro, en un plano meso institucional de la organización gremial de los empresarios y el enfoque más macro, que es de la política en su conjunto, de la relación en su conjunto. Yo trabajé mucho con fuentes periodísticas, de diarios con distintos enfoques también, entonces hice también un recorrido extenso en todo el periodo en donde yo iba viendo, bueno, con qué grado de beligerancia unos y otros se paraban en relación a las políticas del gobierno. La idea de repertorios de acción, que es un concepto originalmente de Tilly, para hablar de, digamos, de la historia económica y demás, eh, está pensada, digamos, más para los movimientos sociales, la idea de repertorios de acción, pero, digamos, en administración pública y en cualquier análisis sociológico, la idea de repertorios de acción es muy útil para entender cuáles son los posicionamientos habituales de los actores. Cuando uno los estudia, ve que después se repiten y que se mueven dentro de cierto margen, y entonces es muy interesante porque enseguida uno ve cuando se salen del comportamiento medio y demás, o qué repertorios son propios de una cámara de primer grado, de una cámara de segundo grado, una cámara de tercer grado, bueno, eso también está bastante estudiado. Este mapita, digamos que no se los voy a contar en detalle, lo que intenta mostrar en la tesis es que el gobierno se propuso jerarquizar el rol de las pymes dentro de la UIA. La UIA tiene históricamente dos listas, una lista que está más integrada por actores pyme y otra lista que está más integrada por los actores más liberales, más competitivos, más exportadores, etcétera. Y históricamente generó un pacto de alternancia en donde gobierna uno y a los 2 años gobierna la otra lista. Bueno, acá por acción deliberada del primer gobierno de Néstor Kirchner y después del segundo y tercer gobierno kirchnerista, los gobiernos de Cristina, o sea, el gobierno condicionó mucho el diálogo con la UIA a poder sentarse con los actores PYME. Entonces, ¿esto qué hizo? Esto hizo que los primeros años, que esto venía de la herencia liberal y de la etapa de la convertibilidad,
quienes conducían en general eran Álvarez Gayán y que eran de la Copal, de los sectores alimenticios más competitivos, y ya después uno va a ver que prácticamente todos los periodos los presidentes son pymes, ¿no? Ahí se alternan de Mendiguren, Méndez, Lascurain, y ya quedan más relegados los grandes. Está ahí Acevedo, en el año 2009, con la crisis del 2008, se produce ahí una crisis importante dentro de la Copal, porque dentro de la UIA, que lo que expresa es un malestar muy grande de la Copal, y bueno, ahí Méndez renuncia y ahí asume Miguel Acevedo, que era su vicepresidente, pero en realidad lo que uno ve, y eso es súper interesante, porque después asume Macri y esto cambia por completo, vuelve la Copal, y vuelve Funes de Rioja, y el que se sienta a discutir con el gobierno es Funes de Rioja, que es el abogado laboralista de Copal, que es el que hace las reformas laborales que después el gobierno lleva al Congreso durante el gobierno de Macri. Bueno, esto es para mostrar cómo, cómo yo me metí en la organización político-institucional de la relación entre el Estado y los empresarios. Y ahora vienen estos gráficos medio raris y con muchos datos, pero este gráfico lo que intenta hacer es reconstruir como el parámetro más macroeconómico del periodo, ¿no? La macroeconomía en esa época, digamos, venimos de la crisis del 2001, entre el 2003 y el 2008 hay un crecimiento económico magnífico, y desde el 2005 se empieza a discutir fuerte por la inflación. 2005 ya se discute, 2004, 2005, ahí digamos, se empieza a discutir la inflación. Si ustedes ven las líneas, la línea azul y la línea verde que atraviesan el periodo, ustedes van a ver que, bueno, cuando se bifurca es cuando se interviene el INDEC justamente para poder manipular los índices de inflación, y ahí aparece la medición del INDEC, y las mediciones alternativas es la línea verde. Y bueno, lo que sucede acá cuando uno analiza las trayectorias de los perfiles técnicos estatales, digamos, de los perfiles técnicos burocráticos y de los funcionarios políticos, es que el Ministerio de Economía va a estar todo el tiempo atravesado por una crisis importante sobre cómo gobernar la macro. Entonces ya en el 2005, cuando renuncia Lavagna, que es la primera renuncia importante en el Ministerio de Economía, después se van a suceder un montón de renuncias de ministros de Economía, y la economía va a estar gobernada por el presidente, la presidenta y un conjunto de funcionarios que van a tener diferente peso relativo, pero al que más peso se le va a dar es al que fue secretario de Comercio Interior y después de Comercio Exterior, que fue Guillermo Moreno. Es decir, va a ser una mesa en la cual se sentaba el ministro de Economía, que estaba bastante dibujado, el presidente del Banco Central, el secretario de Comercio, el ministro de Producción o de Industria, Débora Giorgi, bueno, fue cambiando, pero Débora Giorgi ocupó un lugar importante a lo largo del periodo. Bueno, y en ese banquete todos opinaban cosas más o menos complementarias o no consistentes, y ahí, digamos, lo que uno puede ver es que durante mucho tiempo el funcionario que más escuchado era Guillermo Moreno. Entonces aparece muy fuerte la impronta de comercio interior. De hecho, digamos, primero ocupa comercio interior, después ocupa comercio exterior, en el medio es el responsable de asignar un funcionario en el proceso de intervención del INDEC, es el que va a negociar las retenciones, es decir, ocupa un lugar muy importante y muy preponderante. Y después, cuando ustedes ven, por ejemplo, en el medio están esos recuadros que dice año 2002, derechos de exportación, año 2006-2007 se ponen los precios de corte en las carnes y las leches,
y ahí las retenciones llegan al 50%. Ahora les cuento alguna anécdota más gráfica para que puedan vislumbrar qué significa esto. En el 2008, la crisis de la 125, en donde se dice, bueno, las retenciones van a ser móviles. Si sube el precio de la carne, va a subir el precio de la retención. Si baja el precio internacional de la carne, va a bajar el precio de la retención. Esto hace estallar la relación con, no solamente con los exportadores, hace estallar el arco empresario en su conjunto, porque se produce ahí una solidaridad entre los distintos actores de la industria y del agro. Y entre 2008 y 2015 se estabilizan los derechos de exportación, porque prácticamente el gobierno esa batalla la pierde, queda bastante debilitado. Y yo digo que logra sostener un grado importante de autonomía relativa, porque no es que se va para atrás con las retenciones por completo, las deja fijas en un número, en un grado bastante alto, entre 25 y 35%. 35 para la soja y 25 para otros productos. Pero fíjense que en 2006 y 2007 las retenciones llegaron al 50%. Hubo un momento en donde se disparó el precio de los alimentos antes de la crisis del 2008. En las entrevistas con los referentes del sector lácteo, que fue muy interesante porque ellos habían sido funcionarios de agricultura, es decir, vieron cómo las trayectorias laborales y profesionales hablan de esta puerta giratoria, ¿no? Hoy soy gerente de la Cámara Empresaria, mañana soy secretario de la industria láctea, pasado vuelvo a manejar mi empresa, bueno, y así, ¿no? Esto por supuesto que incurre en un conjunto de riesgos importantes vinculados a conflictos de intereses y a potencial corrupción, pero en cuanto esos sujetos tienen una mirada de todas las ventanas, es muy interesante ver y analizar qué significa esto, ¿no? En el momento en que se pone el 50% de las retenciones al sector de los lácteos, por ejemplo, es cuando se disparó el precio de la leche en polvo que se exporta. Y claro, seguía subiendo, seguía subiendo, seguía subiendo, y lo que el gobierno dijo, bueno, en vez de decir la retención es móvil o qué sé yo, lo que habían puesto era un precio de corte. El precio de corte era peor que la retención móvil, porque el precio de corte decía, hasta $2.000 vos te llevas todo lo que pase, los $2.000 por la tonelada de leche en polvo, se lo queda el Estado. Y eso se discutió con el sector lácteo. El sector lácteo es un sector súper organizado, muy profesionalizado, tiene un observatorio de indicadores, tiene la fundación FUNPEL, es una fundación que tiene unos cuadros técnicos bien interesantes, que tienen capacidad de diálogo y bastante constructiva, digamos, con el gobierno. Lo tuvieron en ese momento y lo siguen teniendo, así como hay otros actores que no están nada organizados. Ese sector está muy organizado. Y ellos decían, bueno, llegó un momento en donde prácticamente el Estado se quedaba con cada tonelada, se quedaba como con $2.000, $3.000 por cada tonelada, y nosotros le planteábamos al gobierno que entendíamos que esto quizás ponía en riesgo el precio de la leche interno, que ponía en riesgo ciertas cosas, pero lo que nosotros planteábamos, decían, era, armemos un fondo fiduciario, algo, que permita al sector tener ese ahorro y manejarlo. Ellos lo querían manejar adentro del sector privado. A ver, el Estado podría haber dicho, el Estado dijo no, lo vamos a manejar nosotros y no le rendimos cuentas a nadie, digamos, de qué hacemos con esos fondos. Pero lo que digo es que ahí hay unas experiencias internacionales muy interesantes en relación a qué hacer con esos fondos, que eso se podría traducir en, digamos, crédito para el sector, en algunos subsidios para las épocas de crisis, es decir, para poder hacer política contracíclica, poder generar un sistema transparente de rendición de cuentas. Bueno, ahí frente a ese escenario, no, digamos, el precio de corte supuso una apropiación de la renta extraordinaria que suponían los precios internacionales. Eso no generó un conflicto muy grande con el sector lácteo, porque el sector lácteo no es un sector demasiado beligerante, pero en cuanto fueron las retenciones móviles un año después, bueno, ahí sí estalló el campo, se produjeron los lockouts agrarios, y ahí sí se subieron todos los actores empresarios, incluso los lácteos, digamos, a esa contienda con el gobierno.
Incluso cuando yo les preguntaba a los actores lácteos si esto en realidad el gobierno, porque después el gobierno arma un mecanismo de compensaciones. Entonces dice, bueno, yo voy a armar un régimen de compensaciones. Bueno, ese régimen fue súper engorroso y ese régimen le devolvía a los actores, o sea, se estratificaron los exportadores entre los grandes y los medianos y los pequeños, y se le devolvía, se le intentaba devolver. Ahora, lo que decían los actores era que era tan burocrático y tan difícil de gestionar y para el Estado tan difícil por la capacidad técnica que tenía el Estado, que ese sistema de compensaciones funcionó poco, funcionó mal y después dejó de funcionar y deslegitimó el interés que tenía el Estado por estratificar y generar una compensación segmentada. Y cuando yo les preguntaba, pero ¿no les parece legítimo, interesante que el Estado apropie, pero que también redistribuya al interior de la cadena? ¿No siente el chico que el grande le roba cuando le fija un precio, cuando no le compra a un precio justo? Cuando yo les preguntaba todo esto, ellos respondían sistemáticamente y unánimemente, los privados están acostumbrados a las asimetrías de la cadena. No sienten que les esté robando un actor porque tenga una posición oligopólica o monopólica. Ahora, cuando el Estado se mete, siente que el Estado le roba porque siente que eso no vuelve, no le vuelve al privado y tampoco es que, tampoco sé si les preocupara la cuestión social, pero ellos decían, bueno, tampoco es que esto vuelve en salud, en educación, ¿no? Ese era como el planteo. No sabemos a dónde va la guita, va a una caja, el sistema de compensaciones al principio más o menos funcionó, pero después no funcionó. Entonces, bueno, esa es una discusión eterna, ¿no? Hago una nota al pie. La mayoría de los países exportadores no tiene un régimen de retenciones, lo que sí tiene es un régimen impositivo que grava ganancias y puede grabar ganancias porque tienen en el radar a las empresas que producen y lo que producen, digamos. Acá el Estado no tiene una capacidad ni para recaudar, ni para grabar, ni para fiscalizar. Por supuesto que lo estoy diciendo muy groseramente, pero digamos, así como salen containers enteros con granos para la exportación y eso, eh, digamos, queda completamente por fuera del radar del Estado, también el Estado, cuando tiene que grabar ganancias, bueno, hay, digamos, una subfacturación que hace que el Estado después no pueda apropiarse de esa renta extraordinaria. Entonces, ¿qué hace? Tiene que sostenerse o sí las retenciones. Ahora, digamos, si el Estado generara las capacidades para apropiar legítimamente, porque la apropiación de la renta por parte del Estado es legítima. Cuando el Estado le muestra a tanto a los privados como a los actores sociales que eso que recauda después se traduce en políticas, se traduce en créditos, se traduce en beneficios sociales, en un estado de bienestar, o en un estado desarrollista, o en lo que sea, o en una banca pública muy proactiva. Ahora, digamos, cuando eso no sucede, digamos, se generan todos estos desacoples entre la legitimidad que producen estas políticas. Entonces, estas políticas, en realidad, muchas de estas políticas, el régimen de compensaciones le buscaba devolverle a los pequeños lo que se les sacaba a los grandes. Uno podría decir, bueno, pero eso tendría que empoderar a la Federación Agraria, empoderar a PIMEL, empoderar a los pequeños, que los pequeños se agrupen, se aglutinen, se organicen y le den batalla a los grandes. Bueno, no funciona así. En el plano de las representaciones, los sectores empresarios sentían, digamos, que el Estado ilegítimamente se quedaba con una parte de la renta, que eso no volvía ni al sector ni a políticas sociales, y eso fue deslegitimando cada vez más el propio régimen de promoción de la industria que fue desarrollando el kirchnerismo. Eh, ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna intervención, alguna reflexión hasta acá, que es medio un montón? Está siendo súper, súper clara, Barbie, pero por las dudas
habilitemos ahí. Se entiende lo de los precios de corte, los derechos de exportación, que son términos como súper técnicos. Bárbara nos explicó muy claramente, pero si Sí, hay el dudas, derecho de Sí, exportación y de importación. Ah, perdón, no, Fede. no, no, no. no, y sobre todo agregar esto que Bárbara lo dijo, que la crisis, por ejemplo, del 2008, ¿no? Que si bien comenzó como una crisis con el sector agropecuario estrictamente en la cuestión económica, después se transformó, ¿no? En una interna y en una disputa más de tinte político, ¿no? Y donde Sí. claramente lideró y repercutió mucho, ¿no? En aquel momento el gobierno de Cristina Kirchner. Ujú. Totalmente. Ahí Emilia puso un mensajito que se ve que no puede hablar. Dice, no paraba de pensar en la comparación del gobierno de esa época con el actual, la forma en que se manejan. Bueno, no sé si ahí, Emilia, querés Ujú. ampliar o querés abrir micrófono si podés, no sé. Por ahí estás en el colectivo, en el tren, no sé si ya llegaste. Ahí cualquier Fíjese que cosa. el gobierno actual no pudo sacar las retenciones. Ni Macri tampoco. Eso es porque no tenemos una capacidad de recaudación y de grabar y, digamos, después puedo hacer alguna observación más sobre esto más adelante para no irme de tema, pero a partir del cepo cambiario, que el cepo se pone porque empiezan a salir dólares por todos lados y se vuelve un colador, digamos, la macro, incluso con restricciones y todo, empezó a ser un colador la economía y se iban los dólares por todos lados. Bueno, el cepo se pone, pero una vez que el cepo se pone, cada vez más se van los dólares. Es decir, es una medida que es como la convertibilidad, ¿no? Te permitió anclar los precios y salir de la hiper y acomodarte, pero después es una bomba de tiempo, que no la podés desactivar. Bueno, lo mismo pasa con el cepo. El cepo es necesario, se vuelve como inevitable y al mismo tiempo se vuelve una bomba de tiempo que es imposible de sacar. Y eso genera muchísimo, digamos, que genera una crisis muy fuerte de acumulación. Se empiezan a ir las empresas, muchas empresas se fueron porque no pueden remitir remesas. Este, bueno, entonces lo que quiero decir con esto es que incluso a este gobierno, con lo liberal y lo anarcocapitalista y qué sé yo, le costó muchísimo flexibilizar el cepo, lo está haciendo a costa de un endeudamiento espantoso, los dólares se siguen yendo igual. Este, bueno, y lo mismo las retenciones, digo, son medidas que eran antipopulares para los empresarios y que lo siguen siendo, y sin embargo, bueno, hay un punto en el que la economía se ha vuelto y los arreglos institucionales para sostener la macro se han vuelto muy frágiles, muy frágiles. Estamos en un proceso de mucha fragilización y yo lo veo medio de caída libre, no quiero ser muy pesimista, pero de caída libre en términos de las capacidades institucionales para poder reconstruir la macro, ¿no? Pero bueno, bueno, y después vienen los precios cuidados, ese programa fue bien interesante. Por supuesto que toda digamos, el plan de gobierno enfocaba muy fuertemente en el impacto que tenían las exportaciones de alimentos sobre la mesa de los argentinos y la mesa de los alimentos. Entonces se cuidaba mucho el precio de los cortes de las carnes, este, bueno, que se consumían acá. El programa de precios cuidados creció muchísimo, tuvo un impacto muy importante sobre la contención de la canasta básica. Eh, Acá, yo no traje el gráfico con los salarios, pero el despliegue, digamos, del salario mínimo y de los salarios por convenio a lo largo de todo el periodo creció exponencialmente, incluso por encima de la inflación. Es decir, por ejemplo, para darles una idea, 2011, que fue un año que yo me tomé el trabajo de analizar en todos estos sectores, la actualización salarial había sido el 40% y todavía en esa época teníamos una inflación rebaja como no sé, del 15, del 10 anual. Eh, es decir, realmente los salarios iban por delante de los precios, mientras había crecimiento económico exponencial que fue hasta
O sea, hasta 2008 hubo un crecimiento muy importante. Con la crisis del 2008 se ralentiza, pero el gobierno le mete un montón de dinero a la economía y logra inyectar de vuelta otro crecimiento. Se crecía, bueno, se decía que crecíamos a tasas chinas, ¿no? Esa era otra discusión. Si convenía crecer tan rápido o convenía crecer más lento y más sostenido en el tiempo, bueno, otra discusión en la cual no me voy a meter ahora, pero este, lo que quiero decir es que en el programa de gobierno, tanto el cuidado del precio de los alimentos como la importancia que se le dio a lo salarial a la negociación colectiva, bueno, daban una idea de que este acuerdo, si se quiere, por parte del gobierno con esta alianza PYME, pero sobre todo con una alianza sindical con la clase trabajadora, era mucho más fuerte, mucho más priorizada. Digo, pensando en este esquema que yo les decía de la tensión entre acumulación y distribución. Digo que todo esto es lo que nos permite ir armando el rompecabezas de lo que de lo que fue el modelo kirchnerista y el contrapunto con el modelo actual, que ya después lo vamos a ver. Bueno, después de haber hecho este análisis de los 4 campos de política, política de comercio interior, comercio exterior, ciencia y tecnología e industria, bueno, analicé todos digamos, las políticas, los programas, traté de ponderar un poco el impacto que tenían sobre los sectores. Eso lo pude recoger en entrevistas, es decir, bueno, ¿qué impacto tuvo esta política? Porque no es que eso se puede ponderar en datos que uno pueda ver en fuentes secundarias. Fue interesante eso también, digo, no se los presento acá porque es muy largo, pero muchas de las políticas que para el gobierno eran fundamentales, los actores ni se enteraban, de las cámaras, ¿no? Me refiero. Muchos decían que no las podían aprovechar porque su gestión era muy compleja, entonces solo las aprovechaban las grandes, pero las chicas no tenían la capacidad de ir a solicitar esos reintegros, o esos reembolsos, bueno. Pero de todo ese conjunto de políticas y del análisis de fuentes periodísticas sobre los posicionamientos de todos estos actores a lo largo del periodo, yo reconstruí como una periodización de la sustitución de importaciones como proyecto político. O sea, vuelvo a decir, esto en todos los discursos aparece enunciado el modelo sustitutivo más que otro, ¿no? Incluso, digamos, no es que había una enunciación de lo nacional y popular cuando se hablaba del modelo económico o del proyecto económico, tampoco del desarrollismo, pero sí del modelo sustitutivo. Y de hecho, en las mesas de integración productiva que llevaba adelante Débora Giorgi, cuando se sentaba con todos los actores, lo que hacía es sentar a los distintos actores de la cadena y decir, bueno, vos que importás tanto, vas a comprarle a tal. Y vos que, no sé, nosotros en vez de importar a tal, vamos a producir acá. Y entonces a quienes venían comercializando se les incentivaba para cambiar importaciones por sustitución. Y eran actores que no tenían interés en... Pero bueno, digamos, el gobierno les generaba unos incentivos que más o menos la situación económica financiera les daba. Lo que quiero decir es que en cuanto cambiaba el incentivo, el tipo volvía a importar. ¿No? Era como muy frágil ese arreglo. Pero bueno, entonces armé esta línea de tiempo. Ahí, digamos, aparecen 3 coyunturas críticas que son, bueno, la crisis internacional de las hipotecas que es dada, ¿no? O sea, por un lado tenemos esto que se dice que hubo viento de cola porque los precios internacionales de los alimentos generaron un contexto internacional muy favorable, pero bueno, en el 2008 estalló el mundo, la crisis de las hipotecas generó que las principales potencias del mundo lo que hicieron fue salir a rescatar desde el Estado a los bancos. Eso retrajo el flujo financiero internacional, eso paró la economía industrial, es decir, el flujo de bienes industriales. Entonces, había un stock de bienes para vender que no se le vendía a nadie. Entonces, eso hacía que, bueno, que nos volviéramos mucho menos competitivos. Y la crisis de la 125, que fue una crisis bien interna, digamos, ¿no? De
del gobierno que pensó que podía maniobrar hacia ese lado y hacer una captura de la renta un poco más importante, y eso no sucedió. Y, eh, y la restricción externa. Acá me faltó un gráfico que pensé que lo había puesto. Ahora voy a ver si lo tengo a mano en otro lado. Hay un gráfico que muestra, digo, el diagnóstico de la restricción externa viene en 2011 prácticamente. Ahí es como que nos enteramos que tenemos una restricción externa. Si uno analiza la evolución de las exportaciones y las importaciones entre 2003 y 2008, ya se veía que las exportaciones se duplicaban y las importaciones se quintuplicaban. Es decir, en 3 minutos el gobierno se tendría que haber dado cuenta que iba hacia un esquema de déficit comercial y que no era sostenible. Y cuando se puso el diagnóstico de la restricción externa, se armaron unos programas y unas políticas ridículas que se obligaba a las empresas a exportar cuando las empresas no tenían capacidad para exportar. Entonces, si no exportaban, no podían importar. Entonces, las empresas compraban crédito exportable a otras empresas. Se armó una maraña de cosas ridículas que no tenían gollete, este, dicho por los propios funcionarios del gobierno. Lo que pasa es que, bueno, pues, así como les decía antes, esas mesas eran unas mesas de funcionarios muy heterogéneas, digamos. Algunos decían, hay que hacer un poco de ajuste, otros decían, hay que crecer más lento, otros decían, hay que promover exportaciones realmente, otros decían, no, basta con hacer los créditos de exportación, es decir, que las empresas me muestran que van a exportar, no importa qué. Entonces venía la que hacía relojes y mostraba que exportaba pescado. Claramente no exportaba pescado. Eso era porque los grandes productores de pescado exportan prácticamente todo. Si bien la pesca es un producto de exportación que siempre estuvo por fuera del radar de los gobiernos peronistas, porque le ponen el ojo solamente a la producción de carne y no a la producción de pescado, simplemente porque sí, digamos, porque podría tranquilamente. Pero entonces, claro, como los exportadores de pescado tenían saldos exportables y, no, y hacían bien, digamos, los deberes frente al secretario de Comercio Exterior, ¿qué hacía? El que producía pescado le vendía el saldo exportador al que producía relojes o zapatillas. Una cosa que... bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando vemos ahí esta coyuntura crítica de restricción externa, que lo que hace, a partir de ahí, digamos, se nacionaliza YPF, la restricción externa, cuando uno miraba dónde se iban los dólares, y bueno, una parte súper importante se iba, por supuesto, en energía. Entonces ahí la estatización de YPF fue también un hito importante de política, orientado a poder regular los precios de uno de los principales insumos del sector industrial. Pero a mí me importa poner el foco en esto. El diagnóstico de la restricción externa se podría haber hecho en el 2005. Y lo mismo el diagnóstico respecto de que los precios se iban a ir desmadrando, digamos. Digamos, el descuido por la macro fue un rasgo muy característico del periodo, en un contexto en donde se podría haber cuidado mucho más la macro y haber tenido un gobierno nacional y popular durante mucho más tiempo. Bueno, y ahí, digamos, yo voy a leer los recuadritos que están en azul. ¿Cómo es la sustitución de importaciones? ¿No? Ahí vamos bien al modelo industrial. Primero es espontánea, porque el tipo de cambio con la devaluación del 2002 vuelve muy competitiva a la industria. Entonces, simplemente, como les decía recién, al que comercializaba, a muchos le convenía ponerse a producir. Entonces, como la capacidad productiva estaban las máquinas ahí arrumbadas en los galpones y qué sé yo, muchos se ponen a producir. Se genera también un nuevo entramado productivo interesante en algunos sectores.
y eso se da espontáneamente, es decir, ahí no hay política comercial del gobierno, es simplemente el tipo de cambio, que fue la devaluación que hizo Duhalde. Después, la etapa 2008-2011 es la administrada y defensiva, en donde se cuidan los sectores sensibles, metalúrgicos, calzados, textiles, y entonces se definen aranceles a la importación, que son estas licencias automáticas y no automáticas, que cuando un producto viene afuera, el Estado le cobra. Entonces, así como le retiene una parte de la exportación de la soja al exportador, también le cobra al que importa. Bueno, por todo eso el Estado recauda. Y además equipara un poco el precio de la zapatilla que viene afuera respecto de la que producimos acá. Entonces, yo digo que esa estrategia es administrada porque más o menos ahí había más o menos unas 800 posiciones arancelarias, que son productos que se protegen, de un total de 10.000 posiciones arancelarias que hay en el nomenclador, más o menos unas 800. Es un conjunto muy acotado que generan trabajo, que permiten tener una producción nacional. Digamos, este es un poco y aparte es la alianza más importante de las pymes, el sector textil, metalúrgico, calzado, bueno, son parte de la alianza de los industriales que apoya más fuertemente al gobierno, ¿no? Después la etapa 2011-2012 es la forzada. Forzada y universal es porque acá meten restricción a la importación de todo. Después van a meter el cepo. Y para cualquier producto que se quería importar había que presentar una declaración jurada, ¿no? Las famosas de Jai, que pone después Guillermo Moreno, que también después eso nos lleva a una demanda de la OMC a la Argentina, muy importante. Después de eso nos tenemos que ir para atrás. Bueno, forzada y universal es porque es a las 10.000 posiciones arancelarias, cualquiera que quiere venir tiene que hacer un trámite en la Secretaría de Comercio, y ahí Moreno dijo, vos querés que no te salga un dólar más, yo voy a hacer que no salga un dólar más. Bueno, y ahí congeló la economía, eso produjo una recesión enorme, porque la importación no es solamente el producto suntuario que las clases medias altas compran. El bien de importación es un insumo para la misma industria. Entonces eso prácticamente congeló la economía y generó muchísimo malestar. Eh, y después la etapa ofensiva de selección estratégica. ¿Sí? La etapa ofensiva de selección estratégica acá, digamos, hay varios cambios en relación a la conformación del gabinete económico. Ahí salen, digamos, sectores más cercanos a Moreno y empiezan a tomar más fuerza los sectores más cercanos a Kicillof, con cuadros técnicos mucho más formados, que incluso con un nivel fuerte de intervención y de regulación logran un acercamiento importante y establecer espacios de diálogo con los sectores empresarios. Esta selección, digamos, esta estrategia que yo digo que es ofensiva, y ellos hablan de selección estratégica, abarcaba más o menos a unas 3.000 posiciones arancelarias y lo que se buscaba era decir, bueno, a ver, nosotros vemos que estos sectores están muy cerca de la frontera tecnológica, vemos que tienen encadenamientos productivos muy interesantes, como hacia el sector bioquímico, con los alimentos, con esto, con el otro. Bueno, ellos identificaban ahí un conjunto de oportunidades, hicieron unos estudios muy interesantes de cuál era el conjunto de empresas más innovadoras, que más había invertido, que más trabajo calificado había generado, bueno, y había ahí un conjunto interesante de empresas y ellos decían, bueno, nos tenemos que enfocar acá. Bueno, la verdad es que no hubo mucho tiempo, 2013, 2015 fue el final de la tercera gestión, era un camino interesante. Igual en términos internacionales estábamos muy atrás en cuanto a las regulaciones comerciales. ¿Por qué digo esto? Porque ya en Europa, digamos, Europa ya hacía tiempo que venía trabajando con las medidas que nosotros llamamos pararancelarias, que son cuestiones ligadas a la seguridad, la higiene, cuestiones ligadas al medio ambiente, en donde hay un conjunto de nomencladores o estándares de calidad
que lo que hacen es decir, bueno, a ver, digamos, para vos entrar con un conjunto, con las zapatillas tienen que estar acá arriba. Bueno, para que las zapatillas estén acá arriba y ese nomenclador y ese estándar esté ahí arriba, el que te produce las zapatillas acá tiene que poder alcanzar ese estándar, porque si no, estás eliminando un actor propio. Ahora, lo que quiero decir con esto es que incluso cuando empezamos a pensar, digo, para 2011, 2010, 2011 lanzamos el Plan Estratégico Industrial, que era medio dicho por los propios actores, era una expresión de deseo en relación a vamos a exportar tanto, vamos a producir tanto, vamos a desarrollar todos estos sectores y estaban todos, es decir, no había ninguna focalización en ningún actor estratégico, simplemente se había incorporado todo el mundo dentro de ese plan, pero había una vocación hacia el 2011 de generar un plan y 2013, 2015 hay una vocación de selección más estratégica. Bueno, esa vocación estuvo de afinar el lápiz, de hacer una sintonía fina, pero además de que llegó tarde, eh, cuando digamos, la misma funcionaria que estaba en comercio exterior cuenta cuál era qué era lo que se discutía en Europa en relación a las protecciones comerciales, y bueno, estábamos como años luz. Era muy difícil de ir hacia un camino en ese sentido. Bueno, los recuadros de abajo, que están como en marroncito, hablan de una primera etapa de un consenso amplio, después un consenso reducido y después una etapa de conflicto abierto y oposición de los actores industriales. Paso a la otra. Acá hago algunos contrapuntos con el escenario actual, que como digo, todavía no tenemos mucha distancia respecto del momento, pero sí me parece que ya podemos arriesgar algunas hipótesis. Claramente cambia el contrapunto entre acumulación y distribución. Todo el tiempo, digamos, está priorizado digamos, poder apuntalar al capitalismo y al capital, quitar todos los impuestos, quitar todas las restricciones, ¿no? Esta idea de anarcocapitalismo es librar al mercado y al sector privado a que haga su magia, ¿no? Como si eso resolviera todo. Acá el problema es que, dice Milei y todo su equipo, y toda la gente que está atrás, eh, el problema es la garra del Estado ahí conteniendo a las fuerzas del cielo y del mercado para que se desplieguen en toda su potencia. Bueno, algunas definiciones de hacia dónde va el gobierno, uno las puede ver en la ley bases, en el RIGI, eso, digamos, muchos analistas han dicho que todo eso que ha liderado de alguna manera Sturzenegger, antes de ser ministro de Modernización, él lo ha hecho con las consultoras y con los actores empresarios directamente, es decir, se han puesto los propios actores a redactar las letras de las leyes. El RIGI claramente lo que hace es, bueno, por supuesto, es buscar un shock de acumulación. Acá, digamos, yo quiero ser muy clara en esto. Digamos, el proceso de fuga de divisas que se da desde el 2011, también empiezas a tener una contraparte de salida de inversión extranjera directa, ¿sí? Y a eso se sumó, en el último periodo kirchnerista, un proceso de creciente precarización e informalización de la economía. Cada vez más el dinero en negro, cada vez más el pago de salarios en negro, cada vez más incluso los grandes actores, porque una cosa era la economía en negro de los sectores populares o de los sectores de bajos ingresos y otra cosa es la economía en negro de los grandes jugadores. Entonces, todo el proceso de financiarización de la economía que vino para quedarse, que lo aceleró la pandemia, por otro lado, o sea, el proceso de financiarización de la economía empieza en los años 70, con digamos, la expansión y la difusión de las tecnologías. Los años 90 se difundió mucho más, lo que pasa es que la tecnología acá siempre llega como un poco más tarde, ¿no? Está más rezagada.
pero ya en los 90 en el mundo la financiarización de la economía estaba a flor de piel. Por eso también la crisis del 2008, porque todas estas herramientas financieras de desarrollo inmobiliario estallaron antes de que los estados y que los gobiernos supieran cómo regularlas. Seguimos sin poder regularlas, pero yo creo que un poquito más los estados han logrado meterse ahí para entender un poquito mejor cómo controlar esos procesos económicos a nivel global. Ahora, acá ese proceso se sigue dando muy fuerte al mismo tiempo que se debilitan los canales políticos de regulación y las capacidades del Estado, de las agendas estatales, de las agencias, bueno, y mucho más con el desguace actual del Estado, ¿no? En donde cada vez se van perdiendo más y más capacidades. Tenés un éxodo importantísimo de técnicos y especialistas en cada uno de estos temas. Bueno, la relación con los empresarios es de profunda fragilidad en la arquitectura institucional. Digamos, se promueve el vínculo con las empresas grandes, con las extranjeras, sobre todo orientada a la extracción de recursos naturales, con las plataformas tecnológicas. Se desarma esta idea de que la inversión pública tiene que estar en el Estado, es decir, incluso el gobierno de los 90, cualquier otro gobierno liberal anterior seguía haciendo obra pública. Bueno, la innovación en la ciencia y la tecnología también. Entonces acá hay un nivel de degradación muy grande. Digo, porque ese es otro rasgo de los 2000, es decir, yo no traje acá esos resultados, pero el análisis en los años 2000 de lo que invierte el kirchnerismo en ciencia y tecnología, de cómo esa inversión se busca orientada al sector productivo a través de muchos programas del MINCIT como el FONARSEC, es decir, ahí hay un acervo enorme que se orienta al sector privado, al sector de salud, al sector tecnológico, que es bien interesante. Bueno, todo eso hoy está barrido, barrido. Bueno, ¿y cuál es un poco el rasgo de la geopolítica global de este gobierno? Ahí en un libro en un capítulo que escribimos en un libro recientemente, El topo en el Estado, que quizás Carlos se los compartió, digamos, está a la venta en ediciones Zooms, en uno de los capítulos que trabajamos sobre el capitalismo argentino en la era de las derechas, vemos que no hay ni una estrategia clara ni tampoco pragmatismo, porque, digamos, en el tablero global medio como que van haciendo agua por todos lados y van haciendo lío y se pelean con todo el mundo y no tiene sentido y se ve más claramente un predominio de ideologismos que un enfoque más pragmático, bueno, con el posicionamiento muy fuerte, es decir, hoy por hoy, y ya desde hace, digamos, 20 años, la multipolaridad y la estrategia de comercio exterior de los países es comercializar con actores, es decir, no es me caso solo con Estados Unidos, me caso solo con Rusia, solo con China, digamos, todos, el mismo Estados Unidos, la propia China, es decir, hay una cosa es la geopolítica, digamos, el alineamiento, si querés, más político-ideológico, y otra cosa es la estrategia de comercio exterior. Bueno, este gobierno es como que no lo entiende, y ahí hay una cosa de ir a pelearse con China, ir a pelearse con Rusia, ir a pelearse con Brasil, decir que solo somos amigos de Estados Unidos, decir que el Mercosur no sirve para nada, bueno, y así, ¿no? Rechazar la incorporación a los BRICS. Igual es una cosa como bastante inconsistente porque, digamos, se acuerda con el FMI está, bueno, haciendo un salvataje constante por la restricción externa, pero al mismo tiempo incluso no se ejecutan los fondos BID o del Banco Mundial que hay vigentes para desarrollar algunas líneas de ciencia y tecnología. O sea, cosas ridículas, ¿no? Eso da cuenta de una impericia muy grande, no solamente una cuestión ideológica, sino también de una falta de conocimiento, una ignorancia muy grande sobre los hilos de la gestión pública en el orden económico. Eh, Acá, a ver si lo puedo editar un segundo, que me quedó como... No, no me deja editar.
Bueno, acá me quedó como el copy-paste con algunos errores, pero omítanlos. Acá, digamos, lo que nosotros planteamos en Ay, el... mirá que dejaste ahí de compartir, ¿eh? Ah, sí. A ver si querés, pruebo, a ver si ahora de nuevo me aparece el... No sé por qué no me aparece el documento. Tendría que aparecer. Ahí, Ah, este es un fragmento del capítulo en donde tomamos la idea de tecnofeudalismo que enuncia el ex ministro de Finanzas griego que, que enfrentó, digamos, la crisis griega y el acuerdo con el Fondo Monetario. Escribió un libro en el 2024, Varoufakis, y habla del tecnofeudalismo y pone el foco en esto de la financiarización de la economía y la dificultad para los estados de poder gobernar el sistema, la arquitectura financiera internacional. Entonces dices, el capital en la nube ha socavado dos pilares del capitalismo, los mercados tradicionales y los beneficios que han sido subordinados a las rentas financieras de la tierra e inmobiliarias. ¿No? Estaba el capital físico, que es la tierra, que son los inmuebles, y bueno, y está el capital financiero, y el capital en la nube son los datos, ¿no? Es la capacidad de poder hacer un desarrollo tecnológico de plataformas a través de la IA, a través de bueno, de todos estos actores que de alguna manera ya tienen una incidencia muy fuerte en la política, en la economía, y que no tenemos idea cómo los vamos a gobernar. No tiene idea ni los estados que sí tienen estados fuertes y administraciones fuertes, menos tenemos nosotros, ¿no? Entonces dice, el capital en la nube es una especie de renta que le da triunfo a los empresarios tecnológicos, quienes se comportan como señores feudales y concentran poder y recursos a través del control de datos e infraestructuras digitales de manera similar a como los señores feudales en la Edad Media controlaban la tierra. Las empresas tecnológicas se benefician de la labor de otros sin generar valor real o plusvalor en sentido tradicional. Bueno, ahí hay toda una discusión si la renta financiera crea valor o no crea valor, si las plataformas que son intermediarios crean valor o no crean valor. Bueno, el e-commerce se desarrolló muy fuerte después de la pandemia y para una empresa que antes vendía solamente en físico y después vende en e-commerce, y bueno, sí, vende más. Por supuesto que también eso entra en competencia con otros vendedores, pero también ahí se genera un despliegue muy importante de la economía. Bueno, acá vamos con algunas conclusiones. Primero, bueno, las políticas siempre son un buen prisma para entender la relación entre los actores. Acá en la relación del Estado con la burguesía industrial. El gobierno kirchnerista reeditó el objetivo sustitutivo, que adquirió cierto consenso en 2007. La madurez institucional de ese proceso se alcanzó con el PEI, con el Plan Estratégico Industrial de 2011. Digo que es tardíamente porque, bueno, porque ya, digamos, se formula el plan cuando aparece la restricción externa que nos impide hacer cosas. Entonces, bueno, eh, entonces ahí decimos que hay un desacople entre el tiempo político, el del consenso, que es el del 2007, el tiempo institucional, que es el del 2011, del PEI, y el tiempo económico del déficit externo. Como que no logramos acoplar ahí un proyecto en torno al proceso sustitutivo u otro modelo, ¿no? Ahí, digamos, hay autores como Porta, eh, que hablan de que fue un proceso de crecimiento sin cambio estructural, ¿no? Eso aparece mucho en la literatura. Las capacidades estatales se ven disímiles entre los campos, entre los instrumentos que tienen, los mecanismos de concertación y los impactos distributivos. La política de comercio exterior es la que mueve el amperímetro de los industriales, ¿no? Yo acá no lo desarrollé porque lleva bastante tiempo, pero digamos, si uno quiere hacer una política de industrialización, todos los países han focalizado en algunos sectores, que son aquellos que tienen mayor capacidad exportadora y que tienen más encadenamientos hacia dentro del tejido productivo.
y los que tienen chances también de colocar sus producciones en el extranjero, porque vos tenés que decir, digamos, asegurarte que vas a producir limones y que se los vas a poder vender a alguien, porque después también tenés eso, que la Unión Europea te cierra el mercado y entonces la política de comercio exterior es el arancel, es la promoción, es el desarrollo científico y tecnológico y es asegurar un mercado para colocar ese bien. Es todo eso la política exterior. Bueno, la matriz de instrumentos se notó que priorizó el objetivo sustitutivo y subordinó al objetivo exportador, salvo excepciones. El alcance del objetivo sustitutivo fue acotado y condicionado a la dependencia externa. El kirchnerismo alteró el equilibrio entre fracciones de la burguesía porque le dio más poder a las pymes. La construcción de ese proyecto industrializador fue desde arriba, quiero decir desde el gobierno, es decir, no buscó muchos aliados y decir, bueno, a ver, yo para hacer un proyecto de industrialización tengo que tener 3, 4 aliados. No me puedo pelear con este tengo que tenerlo adentro y este no puede estar afuera. Bueno, eso no sucedió. Fueron solos. Bueno, y después, por supuesto, cuando uno analiza la pata agraria y la pata de alimentos, es bastante más complejo y conflictivo. Todo el proceso, por las retenciones, porque ya después del 2008 se armó la mesa agraria que hacía 100 años que no se consolidaba. Bueno, ahí se te agruparon todos esos actores en un arco de oposición. Bueno, y después, digamos, acá tengo como algunas preguntas que son desafíos de nuestro país históricos y que me parecen interesantes. ¿La política o la economía son los obstáculos fundamentales en la actualidad? ¿Fracasaron las políticas o fracasaron los políticos o fracasó el proyecto de gestión? ¿O en qué aspectos fracasaron las políticas? ¿Qué políticas no sirvieron y cuáles sí? ¿Y qué equipos de gestión lograron algunos objetivos y otros no? ¿Cómo aglutinar un sujeto colectivo empresario, aunque sea heterogéneo, hacia un esquema de desarrollo sostenible? ¿Cómo tender puentes desde las políticas entre los objetivos sustitutivos y exportadores? Es decir, porque, digamos, ya hay literatura que dice, a ver, no es excluyente, tienen que estar imbricados. Ahora, Brasil lo hizo, también lo hizo con un mercado interno más grande. Chile, como no tiene un mercado interno, directamente se fue a exportar alimentos y cobre, pero nunca privatizó el cobre. Bueno, ¿México qué hizo? México hizo un proceso de industrialización basado en la maquila, muy criticado, muy cuestionado, pero dicen que toda la capacidad instalada de ese proceso de maquila le permitió después dar un salto cualitativo en capacidad tecnológica hacia la industrialización. Entonces, nuestros indicadores son los peores, o sea, los peores, por lo menos hablando de los principales países de América del Sur. Tomamos Uruguay, México, Chile, Brasil, los indicadores sociales, los indicadores económicos, los indicadores macroeconómicos. Eh, no tomo Perú porque es bastante distinto, porque hay una degradación muy fuerte político-institucional, entonces creo que no es comparable, pese a que todo el mundo dice el sol sigue siendo estable y la macroeconomía peruana es súper sólida y qué sé yo, bueno, un proceso muy fuerte de criminalización, de retirada del Estado, de privatización de todos los ámbitos, o sea, ahora después Chile, Brasil, por supuesto con procesos de segregación social enormes, pero han mejorado los indicadores sin haber intervenido sus aparatos estadísticos y tienen estadísticas muchísimo mejores, muchísimo más detalladas. Bueno, cómo fortalecer la construcción de un sentido hegemónico hacia abajo y hacia arriba, en particular entre los actores del campo pyme agrario y urbano, ¿no? Ahí hay o sea, el peronismo se consolidó como un proyecto de las urbes. La capacidad de construcción política si querés, del campo nacional y popular, que principalmente está integrado por el peronismo hoy, hacia el interior, hacia el campo, hacia los actores de un tejido social más amplio,
no entran, no calan, no permean, no se tocan. ¿Cómo mejorar las instancias de concertación multiactoral que favorece la posición de actores orientados al mercado interno frente a la hegemonía de las fracciones dominantes? Bueno, ahí por supuesto que, digamos, yo lo que creo es que digamos, las experiencias más exitosas focalizaron en algunos sectores. Vos podés focalizar en algunos sectores porque exportan y en algunos otros porque crean empleo también, digamos, puede ser un objetivo de la política, pero lo que sí no se puede es que todos los sectores sean por igual y tengan las mismas políticas este, porque es muy difícil, digamos, porque, digamos, si vos decís que vas a producir alimentos y que vas a producir esto otro, bueno, vas a hacer acuerdos internacionales para colocar esos productos. Si vos producís todo, no tenés cómo generar esos acuerdos internacionales. Entonces, hay algo de que, digamos, de que desde la política se tiene que definir un perfil económico, un perfil de inserción internacional. Y eso supone para mí tomar algunas decisiones en relación a la focalización sectorial y al interior de la industria y en el desarrollo de servicios, digo, este, bueno, a ver, creo que hasta ahí llegué. Qué largo, pobres. No, un lujo. Tienen que estar más que agradecidos. Espero que lo sepan valorar. Le agradecemos un montón a Bárbara habernos compartido no solo su tesis, sino pensar su tesis, bueno, el esfuerzo un poco de traernos las reflexiones de su tesis y el desarrollo del trabajo y por otro lado también las conclusiones para pensar el momento actual. En la materia intentamos hacer esa reconstrucción histórica del Estado y la administración en la Argentina para mirar los procesos actuales. Bárbara, como señaló, fue docente durante varios años de la materia, así que conoce exactamente cuáles son los objetivos y un poco el recorrido, pero creo que lo que nos has traído nos ha permitido, por un lado, discutir o poner en juego algunos conceptos que fuimos trabajando en periodos históricos previos, durante el periodo del primer peronismo, durante el periodo del desarrollismo, y recuperarlo para la discusión de este periodo que tenemos para la clase de hoy en la materia, que es el del kirchnerismo, y a la vez para pensar la actualidad, que no la llegamos a ver con bibliografía específica, entre otras cuestiones, por el marco del conflicto salarial y el conflicto presupuestario universitario, que nos ha dejado con un poco de menos clases disponibles, pero que, bueno, que también atraviesa todas las discusiones en relación a los periodos, ¿no? Pero pensaba cuando marcabas los indicadores de salario real y cuando también marcabas las cuestiones sobre el sistema científico-tecnológico, ¿no? Para pensar cada uno de los momentos. Así que, de nuestra parte, más que agradecidos tanto por la vinculación que fuiste haciendo con las cuestiones específicas de estos momentos, como también para habernos compartido un poco tu cocina del trabajo de campo, que me parece que eso también puede servir, no necesariamente estrictamente a los fines que los convoca hoy y que están preocupados por los exámenes próximos, pero sí para sus recorridos académicos, formativos. Me parece que conocer la manera en que fuiste pensando el desarrollo del trabajo, a quiénes entrevistar, cómo resolver problemas cuando algunos sectores se mostraban más esquivos a la apertura, cómo intersectar entrevistas con fuentes documentales. Bueno, me parece que eso también permite apuntalar un poco todos los recorridos y las trayectorias que los estudiantes puedan hacer. Dicho esto y volviendo a agradecer, damos ahí lugar a algunas preguntas. Tenemos también, además de nuestros estudiantes, se sumaron a lo largo de la clase algunos externos. Lo tenemos ahí a Ricardo, la tenemos a Carla, que les agradecemos el interés por sumarse a esta clase abierta, que originalmente la teníamos prevista presencial en el campus y que por el día particular de paro y de lucha universitaria decidimos sostenerla porque ya la habíamos tenido que suspender y decidimos hacerla en este formato y eso habilitó que pudieran participar otros por fuera de nuestra universidad, así que bueno, no hay mal ahí que por bien no venga.
Dejo entonces lugar a preguntas, consultas, comentarios que quieran hacerle a Bárbara. Yo tengo ¿Cómo va? para después, así que perdón. dale, Sofi, no, dale. Quería preguntarte, yo era chica en el 2008, me acuerdo de la 125, pero me acuerdo que hubo como una unidad social a favor del campo, a pesar de que me acuerdo que abrían los camiones y desperdiciaban leche y un montón de recursos. Digo, había como un apoyo de la sociedad eh, al campo, incluso como decía Fede, que hubo como figuras políticas que surgieron, como Alfredo de Angeli y otros que no me acuerdo ahora todos los nombres. Pero ¿por qué crees vos que se dio esta cohesión entre la sociedad que veía cómo el campo de alguna manera desperdiciaba un montón de recursos o estaba en conflicto con el gobierno y el campo, digo, esa unión entre la sociedad, que no tiene nada que ver con el campo, como la gente del conurbano, y el propio sector? Bueno, primero porque yo creo que fue un poco una torpeza, digamos, ¿no? Es como, yo creo que ahí no se midió eh, qué eco iba a tener esto. Y aparte, qué sectores también estaban representados, ¿no? Porque por eso yo digo lo del peronismo como una fuerza muy urbana. Ah, digamos, había un conjunto de discursos en relación a que, bueno, que el campo no tenía valor agregado, a que no generaba desarrollos tecnológicos, a que, bueno, eran solamente rentistas. Digo, fue una medida que se tomó, se leyó como una medida muy discrecional por parte del gobierno. eh, Después yo tampoco creo que haya habido un apoyo tan generalizado. Por supuesto que hubo digamos, un apoyo muy grande de los sectores del interior, y ahí salen algunas voces del mundo del espectáculo, del mundo de acá, del mundo de allá, y eso arrastra un montón. Después tomó varios días, varias semanas, y también se armó como ¿no? Como una polarización con otros sectores que defendían la medida y qué sé yo. Lo que pasa es que yo ahí creo que fue una medida un poco torpe, fue muy mal comunicada, y como yo les decía, o sea, esto ya venía sucediendo. O sea, en el 2005 y 2006, cuando pone el precio de corte a la leche, bueno, digamos, los sectores privados veían simplemente como que les metían la mano en el bolsillo, no veían que era una política para hacer política social o que era una política para cuidar el precio de los alimentos. El sector privado lo veía como que simplemente les metían la mano en el bolsillo, digamos. Entonces era discrecional, no había sido una medida consensuada, ya lo venían haciendo y es como que se pasaron de rosca, digamos, es como, bueno, eh, porque después hay otra cosa, ¿no? De la política pública. Ustedes saben que la política pública necesita generar certidumbre, y hay ciertos arreglos que le generan cierta seguridad y certidumbre a los actores. Si vos todo el tiempo estás cambiando las normas y todo el tiempo estás moviendo la cancha de donde vos te movés, ustedes piensen que desde que asume el gobierno, desde 2003 hasta 2008 que se genera esa crisis, se cambiaron un montón de veces los regímenes de exportación. No es que vino Dualde y dijo, no, vamos a poner un 25, porque armó la mesa esta de la crisis. Después de la crisis, todos los actores dijeron, y sí, va a haber que ponerle tensiones porque el Estado tiene que salir a armar el plan jefes y jefas, las políticas sociales, qué sé yo. Y ahí los empresarios dijeron, sí, bueno, se puso un umbral. Bueno, ponele que vos lo dejás y no lo tocas. O ponele que vos decís, bueno, en 2005 no, nos tenemos que volver a sentar, pensemos juntos un esquema, te das un año para pensarlo. Digo, si son decisiones importantes, tenés que darte un tiempo para pensar ciertas cosas. O va a ser como hace este gobierno, que hace todo política de shock, que no le importa ninguna consecuencia, pero si vos querés construir consenso con los actores, aparte a mí me resultó interesante esto del que decía la gente de los lácteos. Nosotros le fuimos con una propuesta al gobierno. Ponele que esa propuesta no era, que era otra, que era un fondo fiduciario, que era ponele que lo manejara digamos, una comisión, un comité mixto.
hay otras experiencias similares. Con el tabaco hay una experiencia, el tabaco obviamente se le graba un montón de impuestos por un tema lógico de cuestiones de salud, y existe un fondo fiduciario, eso está acordado, hay un sistema de vigilancia sobre eso, no es controvertido, bueno, y así sucede en muchos otros lugares. Entonces, yo creo ahí que hay cosas que, digamos, el gobierno no quiso ponerse a discutir, pensó que tenía el poder para hacerlo, midió mal, y yo creo que hay un profundo desconocimiento del interior, o sea, para la gente del interior fue muy despectiva la manera en que dijo, no, bueno, es el yuyo, no me acuerdo cómo era la frase de, después el kirchnerismo entendió que tenía que segmentar, y cuando segmentó y armó el esquema de compensaciones, ese esquema de compensaciones, mientras fue pequeño y algunos actores se iban incorporando, funcionó bien. En cuanto se masificó y todos venían a pedir, bueno, ya después la guita no alcanzaba, a las chicas no, a las empresas chicas no les llegaba nada, y se deslegitimó también la segmentación, el esquema de compensaciones. Eso, digamos, me lo decían los propios empresarios. Sí, al principio funcionó bien, después se desmadró. Sí, la segmentación, sí, pero la segmentación llegó tarde, te dicen. Bueno, sí, es cierto, llegó tarde. Este, pero sí, yo creo que mucho desconocimiento, un poco de torpeza, dificultad para comunicar, eh, mucho desconocimiento en relación al campo. Digo, después aparecieron un montón de discusiones interesantes sobre, bueno, cómo haces un análisis. No son todos los actores lo mismo, o sea, tenés los actores más tradicionales y tenés otros que sí hacen un montón de innovación, tenés el vínculo con la maquinaria, qué sé yo. Por lo pronto son los actores que exportan, ¿no? Eso, hay algo que también a mí me parece importante destacar, que es lo que decía Adam Przeworski, la dependencia estructural del Estado respecto del capital. En un sistema capitalista, el Estado depende del capital. Si no hay acumulación, no puede haber distribución. Entonces, siempre es, digamos, si vos no negociás algunas cosas, y bueno, vas deslegitimando tus propias políticas, pero sobre todo esto de ir cambiando, o sea, para mí que entre 2003 y 2008 haya habido 3, 4 cambios de retenciones, y que todo el tiempo vos te sentás y le imponés no, a partir de ahora va a ser 25, después 35, no, ahora móvil, no, ahora precio de corte. Bueno, eso genera un descalabro muy grande, los actores no saben cuánto invertir. Eh, Me tomé bastante tiempo en entender cómo era el ciclo de reproducción de la carne, y también, o sea, el ciclo de reproducción del ganado, son 3 años de inversión, y es súper interesante ver cómo operan las usinas de pensamiento. Digamos, las usinas ganaderas son súper liberales, muy conservadoras y demás, pero cuando vos entendés el ciclo de reproducción, de la inversión y de rentabilidad y qué sé yo, bueno, también entendés que, que todos los incentivos que nosotros, o que el gobierno generó, este, con vistas a poder recaudar más y poder hacer un conjunto de políticas, que digo, no vamos a discutir ahora todas las políticas, se hicieron un montón de cosas, la verdad es que se hicieron. La realidad es que todo eso generó un montón de desincentivos a la inversión. Después encima vino, yo ni lo dije, vino en 2009, vino una sequía enorme, entonces se juntó 2008 y 2009, o sea, fueron 2 hitos muy grandes que afectaron muy fuertemente la producción del campo. Entonces, este, y después, bueno, los medios, obviamente estaba Clarín ya muy enojado con el gobierno, entonces Clarín magnificó la crisis también, ¿no? Entonces ahí los medios de comunicación tuvieron un rol muy importante, pero no, para mí no hay que este, dejar de poner el foco también, bueno, en el rol que le toca al Estado. O sea, porque nosotros tenemos Argentina tiene una posición periférica en el mundo, en la geopolítica, tiene un mercado más chico que el de Brasil. Bueno, hoy los recursos naturales no están en manos del Estado. Chile tiene el cobre, Brasil conservó el petróleo y exporta alimentos, pero las principales digamos, los ingresos de divisas en Brasil se dan por la carne
por el petróleo y por la industria. O sea, Brasil sí se industrializó. Lo mismo México. México también, bueno, tiene muchas remesas de utilidades de los propios migrantes mexicanos en el exterior, es decir, tiene otra ecuación, pero lo que quiero decir es que cada país encontró su fórmula, nosotros todavía la estamos buscando. Y la estamos buscando dando unos volantazos de timón cada 4 años, o peor, porque los 12, 13 años kirchneristas, con 8 ministros de Economía, tuvieron adentro un montón de volantazos. Cuando uno ve las regulaciones, y bueno, los mismos empresarios te dicen, y las mismas cámaras, ADIMRA es una cámara bastante proclive, digamos, a los esquemas nacionales y populares, y sin embargo, bueno, los dirigentes te dicen una cosa, pero te dicen, y yo la verdad es que ya las bases, o sea, el empresario de base es liberal. Y si vos le armás un esquema de subsidios que es muy engorroso, no, o sea, no generas una adhesión. Es decir, la mayoría de las políticas industriales no generaron una adhesión de los industriales, ni siquiera eran bien recibidas. Entonces también ahí hay un conjunto de gastos que vos estás haciendo, que cuando vos les preguntás, ellos dicen que no tienen ni siquiera un impacto significativo en lo económico, no tienen impacto en la construcción de un arco político de apoyos. Bueno, ¿cuál es el sentido entonces? Y lo que digamos, nunca la Argentina logró tener un esquema de financiamiento a la producción razonable. El kirchnerismo un poco lo acomodó, pero con el default que hizo la Argentina en el 2002 de deuda externa, bueno, siempre el acceso al crédito internacional fue muy difícil. Cuando el Estado no tiene acceso al crédito internacional, los privados tienen acceso a una tasa altísima. Entonces, los privados no acceden al crédito internacional, en la Argentina no hay crédito para la producción, no hay crédito no hay crédito inmobiliario. Bueno, ese es otro problema que los países, incluso los grandes, los chicos, los pobres, fueron resolviendo y nosotros seguimos buscándole la vuelta. Son cosas que son el ABC. Y después que yo creo que en términos de capacidades político-institucionales teníamos unos equipos técnicos interesantes durante los 2000, el kirchnerismo generó una burocracia, una tecnoburocracia interesante, legitimada por los propios actores, los criticaban por un montón de cosas, a Axel le decían Excel y al equipo de Axel, digamos, les decían un montón de cosas, pero también los respetaban y en las entrevistas eso se ve. Establecían ciertos acuerdos, buscaban generar ciertos consensos. No era ir y hacerse guapo y sentarse en una mesa, imponer las medidas y al día siguiente venir y decir lo contrario. Entonces, digamos, no fue todo lo mismo, pero bueno, lo que quiero decir es que hubo ciertas capacidades que se construyeron en ese momento y bueno, hoy por hoy, en el marco de este escenario nacional, están en franco declive, desarme, desmantelamiento. Gracias, Sofi, por la pregunta. Dejamos ahí abierto Gracias. también. Unos minutitos más la exprimimos a Bárbara para aprovechar si hay... No, después, a ver, yo, por supuesto que tengo una posición crítica, una mirada crítica, pero también, digamos, el enfoque de la tesis, y en algún momento la chusmean, está disponible online, digamos, fue ponderar que después de muchísimos años fue el primer movimiento político, digamos, que resignificó la industria y que la puso en el centro de la escena. Y que volvió a poner en el centro de la escena la importancia del salario, la importancia del consumo, la importancia de la ciencia y la tecnología. Es decir, todo eso está reivindicado en la tesis, pero la tesis tiene una posición crítica en relación a que, bueno, en relación al tiempo histórico. ¿No? Algunos dicen, y se perdió una oportunidad. Y bueno, no sé. Me parece que también esa mirada crítica es necesaria a la luz del escenario actual, porque también explica un montón de cosas. ¿Y cómo llegamos hasta acá? Sí. A esto que vos señalabas de por qué los empresarios, aun cuando haya medidas favorables para su sector, no son medidas que son percibidas como positivas por el
por la forma de implementación, por el tipo de instrumento utilizado, por la estructura institucional alrededor de esa medida. No sé, vos fuiste señalando un montón de cuestiones y uno lo piensa en la actualidad y dice, bueno, pero ahora no tenés nada, ahora te liberan las importaciones y entonces ese empresario quedó recontra desguarecido. Pero bueno, a la vez lo otro tampoco le funcionaba. Entonces, Sí. aún cuando tenés una mirada, bueno, y en ese sentido yo tenía una pregunta que vos algo deslizaste al final, pero que tiene que ver un poco con los intereses de la materia. Bueno, vos sabés que tenemos ese texto primero en las unidades, el de Elsa Pereira y el de Patricia Berrotarán, que marcan los momentos instituyentes, y siempre tenemos la discusión si este periodo, el del 2003-2015, configura un cuarto momento instituyente. Para Carly y para Ricardo les comento, es un texto que da cuenta de 3 grandes momentos instituyentes, uno que comienza en 1880 y termina en 1930, el segundo que comienza con el primer peronismo y tiene a la década del 30 como antesala, y el tercero que comienza en la década del 90 y que tiene a la dictadura como antesala. Es un poco la estructura que tiene, y deja ahí, es un texto escrito en el 2012, nos llega a mirar todo el periodo del kirchnerismo y deja abierta esa pregunta. Vos deslizaste alguna idea respecto de qué fue lo que cambió, pero qué fue en términos como más estructurales lo que no cambió, pero bueno, te dejo ahí abierta la pregunta si querés, para poder responderla y si tenés ganas. Y dejo también ahí abierto si alguien más quiere comentar algo, por supuesto. Sí, a ver, es difícil, no sé, esto de los momentos instituyentes, es pensar en un conjunto de rasgos que vinieron para quedarse, qué sé yo, sí, la dictadura claramente introdujo un conjunto de rasgos que en el 90 más o menos se afianzaron como lineamientos generales. El momento del kirchnerismo, digamos, como etapa histórica, yo no sé si tuvieron una impronta de generar un conjunto de lineamientos que se hayan impreso como huellas históricas, ¿no? Yo lo que creo es que, digamos, no sé, en algunos planos, por supuesto no todo es lo mismo, en algunos planos en relación a derechos humanos, a ciencia y tecnología, a cuestiones de género, ¿no? Hay algo ahí de la agenda que se renovó y eso yo creo que sí vino para quedarse. Es decir, hoy por hoy el sector público en educación, en ciencia y tecnología, en salud, eso hoy se sigue, la sociedad lo sigue defendiendo, lo sigue vislumbrando como un acervo, como un activo a defender, incluso las cuestiones de género, porque más allá de los retrógrados, los tuiteros retrógrados que andan ahí dando vueltas, yo creo que hay ahí una marea que va más fuerte hacia adelante que hacia atrás. Ahora, desde el punto de vista de los modelos de desarrollo, y la verdad es que Eh, igual estoy medio pesimista con el resultado de las últimas elecciones, pero yo creo que, digamos, que, no sé, creo que están más afianzados algunos principios liberales que unos principios más desarrollistas en un sentido más, no sé, nacional y popular. El desarrollismo está desaparecido, digamos, ¿no? Es como que si existiera una cosa más nacional y popular, ligada al mercado interno y demás, y después está Milei. O sea, es como que en el medio no hay nada. Tenés ahora unas usinas ahí, digamos, los exfuncionarios de los gabinetes de Alberto que armaron ahí Fundar, viste, hay algunas usinas interesantes que están armando, obviamente, están armando, por si en algún momento llegan a ser nuevamente equipos tecnoburocráticos del Estado, pero lo mismo en la provincia está teniendo una injerencia interesante, armando una agenda, pensando ya en el federalismo, pensando en cómo articular capacidades con el sector científico y tecnológico, con el sector universitario. Lo que yo todavía no veo es una discusión en relación a qué perfil de inserción internacional vamos a tener. Si va a ser de recursos naturales con agregado de valor, si va a ser de recursos naturales, pero vamos a sostener algún esquema de industria para sostener empleo. O sea, yo lo que creo es que tiene que haber alguna discusión por el estilo. ¿Es minería sí, minería no? Nadie dice minería cómo. Este,
es plataformas sí, plataformas no. Nadie dice plataformas cómo. Yo lo que creo es que vos, digamos, las empresas mineras las tenés, las plataformas hoy las tenés, lo que tenés que lograr es que Mercado Libre no se lleve toda la guita afuera, que Mercado Libre tenga una lógica de, no sé, de desarrollo de startups más activa, que ya la tiene, pero quizás con, eh, bueno, cómo entramar mejor algunos procesos productivos a escala federal con una lógica más inclusiva. Lo que pasa es que hoy por hoy, entre que el Estado no recauda, este, los actores, los grandes actores se llevan toda la guita afuera, no solamente el sector financiero, los industriales, y después no es que tenés un sector financiero y un sector industrial, no, son los mismos actores. O sea, Techin cotiza en la bolsa, tiene activos, comprar, digamos, criptomonedas, digamos, son los mismos. Obviamente tenés algunos que juegan más fuerte y que están más ayornados que otros, pero son los mismos. Después, bueno, tenés nuevos actores, nuevos, el sector de logística, el sector tecnológico está desarrollándose un montón, pero eh, eso no está por fuera completamente del mapa político. Incluso se jactan de estar como por fuera del mapa político, no quieren saber nada con la política. Este, entonces, ¿qué sociedad vas construyendo, no? Ahí hay algo de la idea de proyecto, de qué sociedad construís, de con qué actores los construís, a quiénes sentás, qué sé yo, el sueño de Cristina era armar el Consejo Económico y Social, hasta el 2006 era un sueño posible, el 2007-2008 se empieza a resquebrajar justamente por el campo. Bueno, este, ahora, se está hablando de reforma tributaria, pero no es, la reforma tributaria que quiere el gobierno no es de la que nosotros podríamos decir, bueno, ¿cómo haces para que estos actores no evadan y vos les puedas grabar ganancias, bienes, patrimonio, bueno, todo eso, ¿no? ¿Cómo haces para generar un esquema como hacen otros estados que graban mucho más, graban como el 40% de lo que producen? Pero eso es porque tienen las empresas adentro que no evaden. Entonces, bueno, digamos, estás complicado. Tenés ahí que en términos de OSLA que el desfallecimiento de las funciones del Estado a todo nivel. Sí, bueno, vos fuiste señalando como la cuestión de las capacidades también como algo crítico, ¿no? Y acá aparecen como las más básicas, las La captura de la vinculadas. renta. Sí, ¿cómo haces captura de la renta? Chile sigue siendo propietario del cobre. Y Bueno, Pinochet no privatizó el cobre. por eso la importancia de mirar estos procesos históricos, porque efectivamente cuando miramos el recorrido que se inicia en la dictadura, bueno, dábamos cuenta de estos procesos de financiarización, que es un poco lo que vino, lo que se instaló para quedarse. Vos marcabas ahí, bueno, como esos rasgos más liberales son los que se han asentado y los otros no logran permanecer. Sí. Y bueno, tenés un sindicalismo que se sostiene, ¿no? O sea, el movimiento sindical sigue siendo fuerte. No sé si alguien más quiere preguntar algo, comentar. Dejamos ahí unos minutitos más por si otros estudiantes se pueden animar y también los externos, por supuesto, son muy bienvenidos a hacerlo. Si tienen ganas de decir algo o comentarnos sus intereses, por supuesto, está abierto el micrófono para eso. Bueno, si no, la podemos liberar a Bárbara agradeciéndole nuevamente, una vez más, que se haya tomado este tiempo, que nos haya compartido los rasgos principales de su tesis. Vamos a compartir la tesis luego en el campus virtual y si les interesa también a Carla y a Ricardo, le podemos hacer llegar el enlace. Y si nos permitís también la presentación que recién me pasaste. Y también les vamos a compartir el enlace del libro en el Estado para que lo puedan buscar ahí en Ediciones UNS, al cual hizo referencia Bárbara y que tiene el capítulo que ellos trabajaron y que tiene otros capítulos trabajados por distintos investigadores del instituto. Y bueno, y esperamos poder repetir una charla así
en el campus, en otras condiciones, esperemos. Sí, cuando quieran. Un Pero placer. bueno, fue súper interesante y me parece que es muy enriquecedora para los estudiantes y que les va a permitir también recuperar los textos de este periodo que luego van a tener que presentar en la última clase para cerrar la materia. Así que espero hayan escuchado atentamente. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Caro. No, Nos muchas vemos gracias a pronto. vos, Bárbara, y las Gracias. liberamos a Carla también y a Ricardo. Nos quedamos con los estudiantes de la materia para cerrar algunas cuestiones para el parcial. Gracias. Muchas gracias. Besos, chau, chau. Gracias, Bárbara. Placer.